minutos conocemos experiencias educativas que consiguen que alumnos y profesores trabajen juntos, por ejemplo, para mejorar su entorno. Magia, ajedrez o un mercadillo para aprender matemáticas, música en todas las asignaturas para enseñar algo más que ritmo, yoga o mindfulness para trabajar la inteligencia emocional, son algunos de los nuevos métodos de enseñanza. Aragón destaca como tierra innovadora en materia educativa. Lo vemos en este mapa de la innovación en el que se pueden consultar los proyectos puestos en marcha en los centros de toda la comunidad autónoma. Métodos novedosos para mejorar el compromiso social, la comunicación oral o también incluso las competencias digitales que se comparten abiertamente en esta web. Un mapa muy interesante y precisamente para compartir y aprender, hoy comienza en Zaragoza un congreso donde, entre otras cosas, se va a hablar de la educación por proyectos. Es la 7ª edición de esta cita en la que se reunirán 400 profesores para compartir experiencias de colegios e institutos de varias ciudades, de Madrid, también de Andalucía, de Canarias, de Castilla-La Mancha y, por supuesto, de aquí, de Aragón. Hablamos ya y les damos los buenos días al director de este congreso, Gaspar Ferrer. Muy buenos días. Muy buenos días. Y también a la directora del Instituto de Valdespartera, Marta Lozano. Buenos días. Buenos días. Es un congreso que empieza esta tarde, también se va a desarrollar mañana en el Centro Etopía de Zaragoza y donde sobre todo se van a intercambiar experiencias, me imagino, porque 400 profesores allí reunidos, también otros expertos. Al final se trata de compartir para conocer qué se hace en otros centros y poder enriquecer tus propias clases. Efectivamente, exactamente de eso es de lo que se trata, de tener un espacio, por eso le llamamos encuentro, porque es un espacio de encuentro en el que encontrarnos para conocer qué actuaciones innovadoras han tenido pues todos esos profesores a lo largo de este último curso. Como dices, es la 7ª edición, la verdad es que es una gozada llegar a 7 años de vivencias, de intercambio de experiencias que son muy enriquecedoras. Y sobre todo, al final, la sensación que saca uno el último día es que se va con las pilas cargadas. Sí, porque al final cuando hablas, me imagino, con gente que trabaja en lo mismo que tú, llegas con unas expectativas de a ver qué están haciendo en este centro o en el otro, o a ver qué me explican, y al final puedes incorporar, ¿no?, a tu método de trabajo cosas que has escuchado, o incluso darle la vuelta a otros asuntos que dices, pues esto lo voy a mejorar de esta forma. Sí, en realidad, si lo pensamos bien, cada alumno es un mundo. Cada aula sería como un sistema solar, me lo estoy inventando ahora mismo, y cada colegio como una galaxia. O sea, trasladar una innovación de un centro a otro centro no es llegar y decir, lo copio directamente. Eso casi nunca funcionaría, porque los entornos son distintos y las comunidades educativas son distintas. Pero sí que es cierto que te dan muchísimas ideas, porque hay muchas cosas que si en un centro han funcionado, muy probablemente con pequeñas modificaciones pueden funcionar en otro. Y un ejemplo también es el Instituto de Valdespartera, que usted dirige. Allí, por ejemplo, los alumnos, los más mayores, digamos que el proyecto que hacen es hacer de profesores un día de otros más pequeños. Sí, eso es. Nosotros lo que intentamos hacer es que los alumnos sean un poco protagonistas, los alumnos de nuestro instituto sean protagonistas y sean ellos los que enseñen a los alumnos de los colegios de nuestra zona, de primaria e infantil. Entonces, a través de diferentes materias, pues preparan las clases y entonces van a los colegios y les enseñan un poquito lo que han aprendido ellos y lo que quieren enseñarles a ellos. Y luego, ¿qué les cuentan? Porque claro, cuando uno se pone en la piel del profesor, sí, entenderá también muchas cosas. Luego, cuando vuelven otra vez al instituto, ¿qué les dicen? Pues para ellos es súper enriquecedor, nos dicen que les gusta muchísimo. Aprenden de otra manera también, y además de aprender las cosas que les enseñan los profesores propias de cada materia, aprenden muchísimos valores y eso les gusta y les motiva mucho para aprender lo que están haciendo en clase. Pues de entre esos proyectos que se van a compartir en este congreso, vamos a ir a conocer uno muy concreto, uno de los colegios que van a presentar proyecto en esta cita y que además destaca habitualmente ya por promover la innovación educativa. Es el Colegio de Rosales del Canal, en Zaragoza. Allí está nuestro compañero Julián Flordelis. Julián, ¿en qué consiste el proyecto que van a mostrar este año? Y que, por cierto, tiene además nombre de show televisivo.
Efectivamente, nos hemos trasladado hasta el Colegio de Rosales del Canal porque es uno de los centros que año tras año presenta proyectos innovadores en educación, un proyecto bilingüe, y aunque sí que tiene un nombre parecido a un formato televisivo, no es exactamente así, pero sí en el concepto, el de explotar y buscar el talento en los más pequeños. Nos encontramos con el equipo docente, con Marta Ciprés. Muy buenos días. Hola, buenos días, Julián. Rosaleros Got Talent, ¿en qué consiste el proyecto que habéis llevado a cabo este año en el centro? Pues bueno, Rosaleros Got Talent es un proyecto gamificado y pues forma parte de un cambio metodológico que llevamos en el centro desde hace 3 años. Y bueno, el objetivo principal es buscar el talento del niño a través de la teoría de las inteligencias múltiples y partiendo sobre todo de la creatividad. Entonces hemos buscado un hilo conductor, una narrativa, que es este personaje que tenéis aquí atrás, que es Talentic. Vamos a enseñarlo, y cuando dices gamificado es utilizar el juego para aprender. Eso es buscar el juego, utilizar el juego como recurso durante todo el curso para que vayan consiguiendo una serie de retos, motivando a los niños a la vez y así de manera cooperativa poder trabajar e ir consiguiendo los diferentes talentos. Un poco el hilo conductor es que Talentic tiene que recuperar los talentos perdidos, gastronomía, moda, música, arte, a través de una serie de trabajos cooperativos, y nosotros le estamos ayudando a ello. Y entonces ahora mismo estamos en la parte final, que sería la del cine, y estamos intentando esta fase final saber cuál es el perfil de cada niño a través de esos talentos. Juegos y pruebas para, por ejemplo, que han participado también los padres, y se trata de aprender arte, moda, cine. Eso es, buscamos que toda la comunidad educativa participe de manera activa, y entonces proponemos tanto a los papás como al resto del equipo docente, incluso a secundaria, porque estamos en un centro integrado, que trabajen colaborativamente con nosotros. Hace poco hicimos un desfile de moda y en ella participaron también los chicos de la ESO y parte de secundaria. Es un poco que todos trabajemos de manera cooperativa. Y como podéis ver, igual que Talentic, nosotros llevamos una capa morada. Diana Alconchel, también docente de este proyecto. ¿Por qué es importante y ha jugado un papel esencial la capa en este proyecto educativo? A ver, pues porque fue Talentic el que nos dejó, digamos, estos accesorios. Llevamos una capa, llevamos un cinturón portamonedas, que digamos que simboliza y nos da fuerza pues un poco para cuando nos lanza un reto llegar a conseguirlo con la capa, y estos accesorios pues nos lanzamos a cualquier cosa. Pues muchísimas gracias a las dos, y aquí los tres con la capa de Talentic pues afrontamos el nuevo día. Que sin dudas va a ir bien seguro. Gracias, Julián. De todas maneras, esta es una forma que me imagino influye mucho en la forma de grabar los conocimientos en los niños. Esta manera de gamificar, esta palabra que es al final aprender jugando, y también para los profesores enseñar jugando. ¿Todos esos conocimientos se asientan mejor? Sí, porque en realidad en educación hay un principio que debería de ser básico, y es que el conocimiento se adquiere muchísimo mejor si hay una emoción pegada al conocimiento. Cuando tú consigues que los alumnos se emocionen, evidentemente no estamos pretendiendo que lloren. Hay muchas emociones, y prácticamente cualquiera de ellas, de las emociones, facilita el aprendizaje. Si el alumno se integra dentro de la actividad y siente algo por esa actividad, evidentemente va a aprender muchísimo mejor. Cuando hablamos de educar en proyectos, son proyectos de todas las temáticas. Hay proyectos de divulgación científica, de animación a la lectura, hay proyectos de muchos tipos, pero al final, sobre todo, es otra forma de enseñar, no la típica de la pizarra y el libro y seguir un orden determinado, sino, por ejemplo, vamos a estudiar los dinosaurios, pues vamos a aprender todo lo que está relacionado con los dinosaurios. Sí, es que yo creo que la manera precisamente de enseñar tradicional es una manera, pero es verdad que si apuestas un poco más allá y apuestas por la innovación y hacer cosas distintas, también es muy gratificante para los profesores, porque digamos que lo que transmites, lo que enseñas, lo que ellos aprenden, pues realmente te sirve muchísimo más, y son experiencias muy gratificantes. Sobre todo es una manera de ir también motivándose curso tras curso, ¿no? Para no estancarse con el mismo programa, con las mismas materias. ¿Cada centro diseña sus propios proyectos? A ver, sí y no. Evidentemente cada centro lo que hace es diseñar sus proyectos para su comunidad educativa, pero además
atenerse a la normativa, a la legislación. O sea, los proyectos en ningún caso se saltan un poco a la torera todo el currículum, al revés. Lo que hacen es adaptar ese currículum a su particularidad, y modificar la metodología en base a cuál es la reacción, el alumnado que tiene, ¿no? en cada momento. Y luego hay un elemento que empieza a tomar fuerza y que me parece muy interesante. Este año además lo vemos en varias experiencias, y es que si en estos años hemos dado un salto muy importante de las experiencias innovadoras de aula, de un profesor solo en su aula, a las experiencias innovadoras de centro, estamos viendo ya el salto a las experiencias innovadoras entre varios centros. Experiencias que se llevan a cabo en centros coordinados incluso de diferentes comunidades autónomas. Y eso, claro, si ya implicas a varios centros, como es el caso, y hay una conexión, un encadenado de sucesos, eso le da mucha fortaleza al proyecto y por supuesto lo enriquece muchísimo, claro. Claro, porque al final se trata, entiendo, de establecer una red en la que podáis colaborar, en la que podáis poner en común distintos proyectos y efectivamente, por ejemplo, que los alumnos del último curso vayan a dar clase a los del colegio de al lado del mismo barrio, de los más pequeños, que comentábamos antes, y también además con este tipo de educación se potencian otro tipo de habilidades. Sí. Yo creo que es lo que he dicho antes, muy enriquecedor para los alumnos, porque además se crea una responsabilidad de ellos hacia los más pequeños, un compromiso. Pues yo creo que son valores que de otra manera quizá no los trabajas. Una comunicación oral incluso, sí, ¿no? El hablar en público. Sí, por supuesto, perder el miedo. En fin, sí, me parece todo positivo, todo lo que se puede hacer fuera del aula. Aquí hay muchas cosas que a lo mejor pueden resultar novedosas, pero que no lo son, que llevan ya mucho tiempo innovando dentro de las clases. Aquí en Aragón sabemos lo que es innovar. Sí, además especialmente. Eso es algo que siempre he dicho, y es que cuando vas a congresos nacionales te das cuenta de que en Aragón hay un porcentaje muy importante de innovación educativa. Es verdad, estamos en el mapa de la innovación. Por ejemplo, Alpartir, las clases de Alpartir, que se han hecho muy conocidas también porque potencia, pues por ejemplo, enseñar las matemáticas, pero a la vez el consumir productos de proximidad en un mercadillo en el propio patio. Hacen distintas actividades, porque al final se trata, y eso sobre todo desde los más pequeños, ir educando en ese sentido hasta los más mayores. Sí, por supuesto. Es que no podemos decir, bueno, vamos a educar a los chavales cuando ya sean mozos, que es cuando empiezan a tener responsabilidades. No, lo que no hayas hecho antes no lo vas a recuperar. O sea, la educación es algo que viene prácticamente desde la cuna. Y si nos ponemos a hablar de eso, nos podríamos pasar semanas hablando de la educación, incluso la prenatal, ¿no? Pero sí que es cierto que es que la educación en valores, la educación en metodología, la educación, lo que cuentas de Gigi, Juan Antonio Rodríguez en Alpartir, pues es que es un paradigma auténtico. O sea, es que en realidad ya nos gustaría a todos tener escuelas en las que pudiésemos hacer eso. Hay también incluso proyectos en centros aquí en Aragón, por ejemplo uno en Zuera, que se le da la vuelta a la forma de impartir clases habituales. Es decir, los deberes se hacen en clase y la teoría se busca en casa. El flipped classroom. Precisamente el principio es ese, darle la vuelta al trabajo. ¿Por qué? Porque si tú dedicas el tiempo de trabajo en grupo, de trabajo colectivo, el de aula, al trabajo simplemente memorístico, luego el esfuerzo de entender las cosas, que es lo difícil, se le queda al alumno para casa, que es cuando está solo. Hoy en día ya no está solo ninguno, que se pasan la vida conectados, pero bueno. Entonces, de lo que se trata es precisamente de darle la vuelta a eso. Y que el trabajo más rutinario lo haga el alumno por su cuenta. Y sin embargo, el trabajo intelectual, el trabajo fuerte, el de comprensión, lo hagamos en grupo, con lo cual nos estamos apoyando. Eso es algo que, en realidad, bueno, pues que lo hemos hecho toda la vida.
O sea, cuando con determinadas materias, lo que sé, estoy pensando ahora mismo en matemáticas, porque yo estuve muchos años impartiendo matemáticas, cuando centras la clase en precisamente la resolución de los problemas y la metodología de resolución de los problemas y plantear un poco la inteligencia creativa en el aula, en realidad es lo que estás haciendo es eso. ¿Y los padres se implican cada vez más en este tipo de educación por proyectos? ¿O tienen algunos miedos que os trasladan a los profesores y a los directores de los centros? Yo creo que en los institutos es un poco distinto porque los alumnos son más mayores que en los coles, que igual participan más en los colegios que en los institutos. En los institutos nuestros alumnos quieren trabajar ellos solos. Tenemos, por supuesto, el apoyo de todos los padres, les gusta nuestra manera de trabajar, de hacer las actividades que hacemos, están encantados de que sus hijos participen en todos estos proyectos, pero en realidad son más los alumnos los que quieren, los que están motivados, los que les gusta y les da un poco igual, ¿no? lo que digan en casa, porque a ellos les gusta trabajar así. Claro, y eso también es clave, porque si llegan ilusionados a casa y los padres lo ven, me imagino que entenderán las cosas desde otro punto de vista. Y luego yo creo que todo lo que se salga de la rutina, en la manera de hacer las cosas en la educación, pues es motivante para ellos. Claro, porque efectivamente hablamos de romper esas rutinas. No sé si en España, ¿cómo está España respecto a Europa y respecto al mundo en este tipo de sistemas de enseñanza? Bueno. Hay cosas pendientes, por su cara lo leo. Sí, tenemos cosas pendientes, Yo creo que hay un elemento que es fundamental, además lo estábamos hablando antes con Marta, y que en el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón se nos da especialmente por nuestras características demográficas, y es la estabilidad del profesorado. Ese es un elemento que yo considero crucial y clave, porque lo estamos viviendo en las aulas permanentemente. Proyectos interesantísimos que se ponen en marcha, que los arranca el centro con ilusión y al año siguiente te cambia el 60% del profesorado, y claro, mantener en marcha esos proyectos pues es muy difícil. Es casi heroico mantener en marcha los proyectos de una forma continuada, porque no hay continuidad del profesorado. Ese es un problema que en España tenemos, vamos a decir que serio, grave. Y luego hay ese otro factor que tenemos siempre en España, esa espada de Damocles, que son las legislaciones educativas. Ese pacto por la educación que en Aragón ya está firmado, pero que a nivel estatal todavía no hemos conseguido. Ahí tenemos una lucha muy fuerte que deberíamos de ganar de una vez por la educación y olvidándonos de todos los partidismos políticos. Claro, porque me imagino que creando ese marco legal común para todos y sobre todo estable, al final es como se consigue efectivamente que un proyecto nazca, pero sobre todo siga creciendo. Sí. Nosotros tenemos suerte en ese sentido, que sí que es verdad que las personas que están implicadas en nuestro proyecto desde hace ya 4 años se van manteniendo porque están fijas allí o porque repiten en nuestro instituto y les gusta nuestra manera de trabajar y así lo demuestran. Pero, como decía Gaspar, es muy difícil en otros centros empezar un proyecto nuevo y que la gente pueda continuar, porque hay mucho movimiento en esto de la educación en Aragón. ¿Y cuáles son los temas que más preocupan o que más interesan y que más gustan a los alumnos ahora? En las clases se habla mucho de medio ambiente, se habla de ecología, de reciclaje, no sé si se habla también por ejemplo, de música, de qué tipo de proyectos son los que ahora abundan más en estas clases. Esa es otra cosa que ha ido evolucionando a lo largo de estos años. Llevamos muchos años viendo proyectos de innovación como lo que comentábamos antes, como elementos muy puntuales de aula, de materia. Se van extendiendo a los proyectos de centro y se van diversificando, se va abriendo un abanico muy amplio y, en cierto modo, se van separando de materias específicas, de forma que en lugar de trabajarse el proyecto de innovación centrado en una asignatura, empieza a impregnar, empieza a ser multidisciplinar, impregna diferentes asignaturas, impregna diferentes metodologías o supone la aplicación de diferentes metodologías, y entonces, claro, es muy fácil encontrar proyectos de medio ambiente. ¿Por qué? Porque con el medio ambiente tú puedes trabajar lenguaje, puedes trabajar matemáticas, puedes trabajar conocimiento del medio, puedes trabajar geografía e historia, estás trabajando en realidad todas las materias con un leitmotiv.
pero estamos viendo proyectos de inteligencia emocional, estamos viendo proyectos de metodologías de aprendizaje, estamos viendo proyectos, o sea, muy diversos precisamente por eso, porque esa diversidad lo que permite es abarcar las diferentes materias con un único núcleo de atención. Y uno cuando está en clase, ¿qué nota? ¿Qué es lo que más interés despierta por parte de los alumnos? Sobre todo participar, que sean ellos los protagonistas, hacer cosas. Entonces, lo que nosotros precisamente hemos potenciado. Nosotros tenemos un poco, nuestro proyecto gira en torno a somos protagonistas, somos servicio. Entonces, es lo que queremos transmitir y por eso queremos abrirnos al barrio, a los centros educativos de alrededor, de escuelas infantiles, y entonces no nos centramos en una sola materia, un solo contenido, sino que en diferentes materias, matemáticas, tecnología, ciencias naturales o física y química, en diferentes materias, lo que hacemos precisamente es que los profesores buscan a alumnos voluntarios o en otro caso pues clases completas que les enseñan a otros niños del cole de cualquier edad, no necesariamente los pequeños o los mayores. Hemos ido buscando pues diversidad en los cursos. Entonces, sobre todo es ser ellos los protagonistas de su propio aprendizaje. ¿Y cuál es el principal reto que tienen los profesores? Pues el principal reto yo creo que es sacar de los alumnos precisamente ese potencial que tienen y motivarles. Y yo creo que se consigue, si pones de tu parte y estas cositas que a los chavales les gustan, yo creo que se consigue motivarlos. Muchas veces cuando se habla de innovación, mucha gente puede pensar que simplemente metiendo las nuevas tecnologías en la clase ya se está innovando, porque se está aprendiendo de otra forma, pero no, la innovación va mucho más. Evidentemente lo estamos viendo a lo largo de esta entrevista, que se trata de educar de otra forma, incluso a veces con herramientas que hemos tenido siempre, porque muchas cosas nos pueden parecer nuevas, comentábamos antes, pero no lo son. Se ha hecho siempre, los trabajos en grupo, incluso los grupos de debate. Es ahora como que al final todo vuelve también en el sistema educativo. Efectivamente. Además, me encanta que hagas el comentario porque lo hemos estado hablando hace un rato. Hace 7 años, cuando empezamos los encuentros, precisamente por nuestra deriva profesional, la de los que organizábamos el encuentro, se interpretaba como innovación tecnológica. Y las experiencias que se presentaban en su mayoría eran asociadas a las tecnologías y a los recursos informáticos. Y eso ha evolucionado totalmente. Si miras las experiencias de este año, las tecnologías están, las vamos a ver en prácticamente todas las experiencias, pero están de forma transparente. Se han convertido en una herramienta más. Están al mismo nivel ya que el rotulador, el bolígrafo y la plastilina. Y ese precisamente es el objetivo. O sea, la innovación se hace pensando en la mejora del aprendizaje, la implicación del alumno, lo del protagonismo me parece fundamental. Ese es el objetivo, que el alumno sea protagonista. Y hacia eso hemos evolucionado. Incluso en el encuentro nos hemos dado cuenta y también lo hemos promovido, que la implicación de los alumnos ha ido aumentando, de forma que los primeros años quien venía a presentar las experiencias eran los docentes, nadie se planteaba otra cosa, y este año me imagino que, como el año pasado y el anterior, el encuentro estará lleno de zagales por todos lados. Claro, porque al final vienen a contar su experiencia. Claro, es que es igual de importante saber la opinión del profesor como la del que está recibiendo ese tipo de educación. Porque a nosotros nos encanta que venga el alumno a decirnos qué es lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y cómo se ha sentido. Porque ese es el que de verdad te va a dar la medida de cuál es el éxito de la experiencia. Pues Gaspar Ferrer, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Que vaya muy bien el congreso, que se inaugura, recordamos, a las 5 en Etopía, en Zaragoza. Y también gracias a Marta Lozano, directora del Instituto de Valdespartera. Gracias y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hoy es viernes, ya sabes, dedicamos parte importante del programa a hablar de propuestas culturales. Hasta ahora.